En dos escenarios diferentes esta semana, Salvatore Mancuso fue abucheado por las víctimas. Una mujer que levantó su voz por encima de la multitud le exigió a él explicaciones y en una reunión solo de ella y el paramilitar le reclamó por su mamá. Omar Alejandro. Mafe, buenas noches. Ella recibió explicaciones sobre el asesinato de su mamá en una escuela de tortura que Castaño tenía en Urabá. Dice que el paramilitar también lloró en la conversación y que al final ambos buscarán los muertos por los que reclaman a él. Mayerly Sangarita hizo escuchar su voz por encima de la multitud en el Encuentro Nacional Sujetos de Reparación Colectiva, que se adelantó esta semana en Bogotá. Ella decía que Mancuso no tenía derecho a dirigirse al público, como no fuera para explicar el asesinato de su mamá Gloria Robles en 1994 en Montería. Aquí estamos las mujeres, las dolientes de esta tragedia. Las demás víctimas en el auditorio la apoyaron y la directora de la Unidad para las Víctimas intermedió para que Mancuso le diera la explicación. La señora baje y hable con él. Mi mamá es un legado. El grito de ayer fue el grito de narrar. El grito de mis compañeras, que llevamos 30 años buscando. Durante hora y media, ellas, solas con el jefe paramilitar, hablaron de las víctimas de las autodefensas, incluso de su mamá. Fue algo de verdad, de las voluntades. Y ahí sí le creí, no en la tarima. Ahí sí le creí porque se comprometió con la verdad. Mancuso acordó reparar a las víctimas. También le decía, usted tiene que ir al territorio, escarbar con nosotros, buscar con nosotros. Y él dijo, me comprometo. La finca La 35, ubicada en San Pedro de Urabá, en Antioquia, sirvió por muchos años como escuela de entrenamiento de los hermanos Castaño. Mancuso la tenía como uno de sus centros de operaciones. Allí llevaban a personas a las que señalaban como guerrilleros para aprender a torturar, a desmembrar y a desaparecer. A la mamá de Mayerlis la encontraron allí en 2011, en una fosa común en la Hacienda de los Horrores de la Casa Castaño. Yo necesito saber cómo fue a parar allá. Yo necesito saber quién la llevó. Ella en medio de lágrimas destaca. Si no hubiera ocurrido ese diálogo con Mancuso, créanme que yo estaría destrozada. Por lo que se siente más tranquila de haberlo hecho. Hay una paz. Hay una cosa que a nosotros las víctimas nos ahoga. Yo lo viví. Mayerlis, quien es actualmente mujer buscadora y defensora de derechos humanos, le hizo una petición al gobierno. Le pidieron al presidente Petro y a las instituciones que están en este proceso que no les llamen gestores de paz. A las víctimas nos molesta. Ella considera que el proceso de búsqueda de la verdad debe continuar. Algunos no vamos a perdonar, pero este país necesita reconstruirse. Mayerlis espera un nuevo encuentro con Mancuso para sanar no solo su dolor, sino el de cientos de víctimas del ahora llamado gestor de paz. Era de esperarse lo que ocurrió en el primer encuentro de Salvatore Mancuso con sus víctimas. Ellas tienen mucho que reclamarle, pero ahora saben que el sanguinario líder paramilitar está dispuesto a escucharlos. De entrada, pidió su primer perdón por el asesinato que anuló la oposición indígena a la construcción de una represa e inició la diáspora de los indígenas en Vera. El encuentro de las víctimas con su victimario dejó en evidencia un choque inesperado. De un lado estaban esas personas llenas de dolor por la desaparición y asesinato de sus seres queridos a manos de los paramilitares, y al frente de ellos, Salvatore Mancuso, el excomandante de ese grupo, responsable de los crímenes y quien dio la orden para ejecutarlos. Han pasado más de 25 años y por primera vez después de esas muertes se da este cara a cara, donde hubo perdón, pero no olvido. Quiero de corazón pedirles perdón por el daño, por el dolor, por el sufrimiento. Durante el Encuentro Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva en Bogotá, en el que asistieron varias víctimas de Mancuso, ellas mostraron su inconformidad por la presencia de él. Sentimos que se está burlando de las víctimas cuando dice que viene a dar la cara a las víctimas. Denos las caras cuando nos diga dónde están nuestros hijos que nos han matado, dónde están nuestros padres que desaparecieron. Hay huellas cerquitas y que hoy todavía nos están doliendo todas aquellas cosas, todo lo que nos tocó vivir, y mire que me erizo la piel nada más de pensar de que hoy va a estar aquí con todos nosotros y con todo ese daño. En el encuentro, un líder indígena en Baracatío recordó a Kimi Pernía Domicó, asesinado por los hombres de Mancuso en el 2001 en el casco urbano de Tierra Alta, Córdoba. Fue desaparecido el 2 de junio del 2001, es decir, hace 23 años. Responsable
Salvatore Mancuso. Yo le pediría a Salvatore Mancuso que pida perdón a todos los embera del país. Es cierto, yo tuve responsabilidad en la muerte del líder indígena de la comunidad en Veracatío, de la región del Alto Sinú, en el departamento de Córdoba. Yo recibí la orden directamente del comandante Carlos Castaño. Quiero pedirle perdón de corazón a usted, a todas las comunidades indígenas, especialmente la Embera Catío. En el acto de perdón a las víctimas, una de ellas con voz fuerte en medio del público le exigió a Mancuso respeto y respuestas por las muertes y desapariciones de sus seres queridos. Ayer en la tarde se tuvo la conversación entre el victimario y esta víctima. Ni las víctimas de Mancuso ni las instancias a cargo de la reparación conocen de los 380 bienes que dice haber entregado Salvatore Mancuso. Sus cuentas llegan hasta los 1.186 bienes, parte de los cuales siguen en manos de testaferros. 380, 400 bienes que hacen falta. De acuerdo con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, esa es la cantidad de bienes que entregó a Justicia y Paz en 2007 y que 17 años después no aparecen para la reparación de las víctimas del paramilitarismo. Sin embargo, la Fiscalía aseveró que esa información no es exacta. Que los bienes han desaparecido. Según la Fiscalía, Mancuso entregó un listado de 105 lotes rurales, algunos ubicados en norte de Santander. Sin embargo, sobre estos no aportó folio de matrícula inmobiliaria, cédula catastral o coordenadas. En la zona del Guamo estaban varias fincas, Carrare, Mateperro, El Totumo, y esas fincas fueron de Mancuso, fueron entregadas y estuvieron ahí. Yo pregunto, ¿cuál es la suerte de esa finca? Sin embargo, la Fiscalía resaltó que respecto a los restantes bienes entregados y ofrecidos por las estructuras armadas de las cuales Mancuso fue cabecilla, se cuenta con 1.047, de los cuales 410 fueron enviados a la Unidad de Restitución de Tierras y se han restituido 130. Sobre estos bienes que se han depreciado, que se han desaparecido y que en algunos casos se querían monetizar y en otros casos están en manos de los perpetradores, pero también de funcionarios corruptos. De otro lado, la Fiscalía ha identificado 1.186 bienes que administraron 5 bloques diferentes al mando de Mancuso. Sin embargo, para el abogado, las víctimas del paramilitarismo no van a ser reparadas porque las propiedades siguen en manos de terceros. Y esa es la realidad de estos bienes que mayoritariamente estaban en la SAE, de los bienes que estaban en la Fiscalía de Bienes de Justicia y Paz. Los bienes están en manos de terceros, pero no en manos de quienes sufrieron el conflicto armado. Para el abogado, prueba de esta situación son otras 5 fincas que se encuentran al sur de Córdoba, que no han sido entregadas aún a las víctimas, y el Consejo de Estado cerró la posibilidad a la reparación. Limitó el término para demandar a 2 años y las víctimas empezaron a demandar a partir de 2015, de manera que todas las sentencias, todas las demandas se están perdiendo. El abogado concluyó que la Fiscalía debe perseguir los bienes de Mancuso, pues no era responsabilidad del ex jefe paramilitar ni de las autodefensas entregar un listado de sus propiedades, ni sanear los bienes para responderle a las víctimas.